No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos hoy, 5 de mayo 2025. El comienzo del trabajo de la semana, pero también el comienzo de escuchar la palabra de Dios. Y para escuchar tenemos que también proclamar o aconsejar a otras personas que necesitan de la palabra. Eso será nuestra función cuando ustedes y yo hemos conocido al Señor, que Él es nuestro Dios, como un Dios poderoso en obra y en palabra, y es misericordioso. Bienvenidos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 8 al 15. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada los libertos, procedientes de Cirene, Alejandría, Sicilia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y los escribas cayeron sobre Esteban. Se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Ahí se presentaron testigos falsos que dijeran: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan importante como el de un ángel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 118 respondemos todos: dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar tus maravillas de tu amor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Apártame de los caminos falsos. Dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad y tu voluntad y a tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 22 al 29. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua del lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se
se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud habían comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabaje por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crea en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, aquí tenemos una buena noticia. Muchas noticias hay, pero la buena noticia es que ustedes y yo trabajamos. Se habla de trabajo, se habla de vengar un salario, o se habla de ir a trabajar, a sembrar en el campo y esperar el tiempo de la cosecha. Pero todos trabajan. Pero hay algo que Jesús reclama. El trabajo es bueno, pero lo que Jesús reclama es que nosotros debemos trabajar por un alimento que dura para la vida eterna. ¿Cuál es el trabajo que dura para la vida eterna? Es creer en la palabra del Señor. Creer que Jesús es enviado de parte del Padre. Eso es nuestro trabajo, esa es la obra que tenemos que hacer. Pero hay una obra que tenemos que también sobresaltar, es comer el pan. Porque se está hablando del pan y le estaba reclamando a los judíos: ustedes me buscan no por prodigio ni por nada, sino que por el pan que comieron hasta saciarse. Entonces, cuando le dice así a esta gente: no no trabajen por el alimento. Dice aquí, claro, no trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento de que dura para la vida eterna. ¿Cuál es el alimento? El alimento que dura para la vida eterna. ¿Cuál será? ¿No será que cuando dijo: el que coma de este pan vivirá para siempre? ¿Quién es ese pan? Es Jesús. Pero ¿cómo lo vamos a comer a Jesús? Porque Él es Dios y Él nos dejó el alimento para la vida eterna. ¿Por qué digo eso, alimento para la vida eterna? Es que Jesús dijo: el que come de este pan vivirá la vida eterna. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come tiene vida eterna. Entonces, esa es la otra obra que se debe de creer. Pero resulta que no todos creen. Porque si creyera, hoy domingo todos teníamos que alimentar en esa palabra. Y hay algunos que sí están dentro de este grupo de alimentarse, pero resulta que no comen porque no pueden comer. ¿Por qué no pueden comer?
porque seguramente no están viviendo correctamente lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces falta un paso para poder convertirse al camino de creer al Señor. Aquí lo vamos a ver dos citas bíblicas, tanto como la primera lectura como el Evangelio, pero por el tiempo seguramente no nos da tiempo, pero vamos a leer tres citas bíblicas. Primero vamos a leer a Isaías capítulo 55 y versículo 2, 3, vamos a ver. Isaías 55, 2 dice, ¿para qué van a gastar en lo que no es pan? Mire, ¿para qué van a gastar lo que no es pan? Tenemos que gastar por el pan. ¿Cuál es el pan? El cuerpo de Cristo, la hostia consagrada, el pan que comemos siempre junto a su mesa, y dar su salario por cosas que no alimentan. Sí, seguramente nosotros, nuestro salario, cuando nos paguen, seguramente vamos a ir al supermercado a llenar nuestra carreta y traemos la comida para toda la semana. Eso es buenísimo. Eso es lo porque hemos ganado. Pero ¿qué nos dice aquí? No dar su salario por las cosas que no alimenta. Claro, nuestro alimento es terrenal, tenemos que comer, pero hay un alimento donde nosotros debemos conseguir, debemos buscar como un tesoro escondido o como un premio que tenemos que ganar. Esa es lo que nos da a entender el Señor. ¿Qué más? Si ustedes me hacen caso, comerán cosas ricas y su paladar se deleita con comidas exquisitas. O en otra palabra, comida suculento. ¿Qué quiere decir eso? Un manjar, algo especial. Pero ¿quién nos da ese manjar? ¿Quién nos da esa comida exquisitos? Solamente el Padre, que envió a su Hijo único, y por eso dice San Juan, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el pueblo de Israel comían un cordero, ya sea por familia o por más familia, para celebrar la Pascua. Y Jesús se entregó en el tiempo de la Pascua, pero se entregó su propio cuerpo para que ustedes y yo ahora podemos celebrar la Pascua comiéndolo, el cordero que quita el pecado del mundo. Y por eso nos habla aquí, nos dice Isaías, comerán comida suculento, manjares, porque el Señor nos dice también, vaya a llamar a toda la gente, le dijo a sus criados, el ejemplo, la parábola, porque la boda ya está por comenzar. Ya mis novillos gordos están preparados para que nosotros lo comamos y celebrar esa fiesta. ¿No será que lo mismo celebramos nosotros en la comida suculente, pero resulta que no todos creemos en eso? Todavía los que son muy cristianos, muy católicos, aún todavía no creen esa comida suculenta de esa comida, ese manjar exquisitos. ¿Por qué? Porque pierden, porque no sabemos recibir ese cuerpo de Cristo que es para nuestro alma. Y lo vamos a ver acá vamos a ver si lo encontramos en San Juan. Lo vamos a encontrar en San Juan 4:14. Vamos a ver aquí. San Juan 4:14 nos dice algo importante. Y nos dice aquí, pero el que bebe del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed,
y el agua que yo le daré se convertirá en él un chorro que salta hasta la vida eterna. ¿Cuál es el agua? Es la sangre del Cordero que nos va a llegar hasta la vida eterna. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, el que bebe mi sangre tiene vida eterna. En otra versión, yo les salvaré en los postreros tiempos. En otra versión, la Biblia Reina Valera. Entonces, aquí tenemos que saber nosotros de qué se trata. ¿Y qué más nos podemos encontrar también en Deuteronomio capítulo 8:3? Dice Deuteronomio 8:13, nos da un dato muy especial. Por eso el Señor Jesús le dijo a esa gente, no trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna. Miren lo que dice Deuteronomio, dice capítulo 8, versículo 3. Te hizo pasar necesidad, te hizo pasar hambre y luego te dio a comer maná que ni tú ni tus padres habían conocido. Querría enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino que de toda lo que sale la boca de Dios. Es vida para el hombre. No solo de pan vive el hombre. Estamos hablando de una comida que para nutrir nuestro organismo, para tener vida, pero no es ese que nos dice la palabra, sino el pan que dura para la vida eterna. Es decir, el cuerpo de Cristo que siempre tenemos que mantener en nosotros para poder tener vida eterna. Resulta que cuando dice el apóstol San Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 26, y nos dice, ese pan nosotros debemos comer siempre. Ese pan nosotros debemos de alimentarnos siempre. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo, vamos a ver del 26. Nos dice acá, dice, vamos a ver desde el 27. Por tanto, el que come el pan y bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Pero vamos a leer desde el 25. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Todas las veces que bebe, hágalo en memoria mía. Todas las veces. O sea, todo el tiempo hay que comer y beber de la copa. Y por eso nosotros trabajamos por ese alimento y por eso nosotros debemos darnos nuestro salario por este alimento. Y por eso nos dice el Señor, debemos creer cuál es la obra que nosotros debemos hacer para conocer la obra de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Creer, crea. Y eso es lo que nos hace falta, ese creer la palabra del Señor. Y dice, y cada vez que coma de este pan y de esta copa. Pero nos dice también en el 26, fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando, están anunciando, está diciendo como que estuviera un predicador hablando, predicando siempre. Entonces, nos volvemos predicador, nos volvemos proclamadores cada vez que participamos en la mesa del Señor hasta cuando Él venga. Aleluya, gloria al Señor. Están proclamando la muerte del Señor hasta que venga.
Por lo tanto, el que come el pan y bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examina su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, no por no reconocer el cuerpo. Aleluya, gloria al Señor. Así que, queridos hermanos, esta es la buena noticia al día de hoy. Esteban, uno de los discípulos del Señor, los primeros tiempos, ya fue también maltratados, entregados al grupo los que no están de acuerdo al Evangelio del Señor. Así de que tengamos mucho discernimiento cuando estamos de la comunidad, cuando estamos en la parroquia o cuando estamos buscando dónde encontramos la verdadera iglesia del Señor o donde tomamos el agua de la fuente que sea de parte del Señor. Es solamente creer en Él y verá qué bueno es el Señor. Amén.